Hola, yo soy Jocelyn y voy a hablar de los lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos. Para empezar tenemos a los lípidos, que son moléculas orgánicas heterogéneas poco solubles o insolubles en agua, es decir, hidrofóbicas. Para su estructura tenemos que están formados por carbonos e hidrógenos, o sea, hidrocarburos. Esto quiere decir que son carbonos unidos a carbonos que atraen hidrógenos. Tienen estructuras variadas. En su función también tienen funciones variadas, pero algunas de ellas es que funcionan como reserva energética o tienen una función estructural, como la que presentan los fosfolípidos en la membrana, o bien regulan la actividad celular en los tejidos. Otras funciones pueden ser como lubricante, protector, impermeabilizante, emulsionante o digestiva. Para su clasificación, la podemos clasificar de diferentes maneras. Una de ellas la divide en tres: simples, complejos e isoprenoides. Los simples son de naturaleza ácida o alcohólica, es decir, ésteres. Los complejos son enlaces éster con otro compuesto polar, y los isoprenoides son los que derivan del isopreno. Otra clasificación los divide en saponificables, que son los que contienen ácidos grasos, y los no saponificables, que son los que no tienen ácidos grasos. Para esto pasan dos reacciones. Una de ellas es la esterificación, que es cuando reacciona el grupo carboxilo de los ácidos grasos más el grupo hidroxilo del glicerol para formar triglicerol más 3 moléculas de agua. En la saponificación, que como tal es convertir en jabón, se requieren dos componentes. Uno de ellos es los lípidos saponificables, es decir, un triglicerol, porque son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, y una solución alcalina. Para que bien formen jabón, es decir, que las 3 moléculas de ácidos grasos queden unidas a los sodios y den también glicerina, que es decir, las 3 moléculas de OH queden unidas al glicerol. Ahora bien, tenemos a los ácidos grasos, que son compuestos orgánicos que presentan un grupo funcional carboxilo terminal unido a una larga cadena hidrocarbonada. Estos se pueden clasificar de dos maneras. Uno son los saturados, porque no tienen doble enlace, y esto quiere decir que cada átomo de carbono que está en la cadena está lleno de sus hidrógenos correspondientes, mientras que en los insaturados son ácidos grasos que presentan doble enlace. Esto quiere decir que les faltan, por así ponerlo, hidrógenos en esas uniones. Estos ácidos grasos insaturados se pueden dividir, o más bien representan una isomería. En este caso, la isomería cis es donde los hidrógenos están del mismo lado, donde puede presentar una curvatura o un doblez, que entre más grande es mayor la curvatura. Y en los insaturados trans es donde los hidrógenos están alternados, como se muestra en la imagen. Ahora, los lípidos se pueden dividir en saponificables, como ya lo habíamos comentado, que son los que contienen ácidos grasos. Entre ellos tenemos al acilglicéridos,
que son las moléculas principales de reserva energética de la molécula, de la célula, perdón. Estas se conforman por 1 o 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Pero, ¿qué es un glicerol? También conocido como glicerina o 1,2,3-propanotriol. Es una molécula importante para formar lípidos y como tal es un alcohol con 3 OH que se unen a 3 ácidos grasos. El enlace que los une es este, porque se une el OH del glicerol con el grupo carboxilo de los ácidos grasos sacando agua. Ahora, también de los saponificables tenemos a los fosfogliceridos, que es donde el glicerol se une a 2 ácidos grasos y también se une a un ácido fosfatídico. Esto da una molécula polar o también da a los fosfolípidos, que bien presentan dos partes, una cabeza polar, que es una parte hidrofílica, que es donde está el fosfato, y una cola, que es donde están los ácidos grasos y es una parte hidrofóbica. Ahora, estos se pueden poner en liposoma, que es donde la estructura de la cabeza está tanto en la parte externa como en la parte interna. También están las micelas, que es donde la cabeza solo está por la parte externa, formando como una tipo esfera en las dos, solo que la diferencia es que las cabezas del lado polar también están en la parte interna del liposoma y en la micela no. Ahora tenemos la bicapa, que es donde son 2 capas, como se dice, de fosfolípidos. Este igual tiene una cabeza tanto en los dos extremos y en la parte del medio están las partes de la cola, o sea, la parte externa es la hidrofílica y la parte interna es la hidrofóbica. Y también de los lípidos saponificables tenemos a los esfingolípidos, que son moléculas del tipo amino alcohol que reaccionan con el grupo carboxilo de un ácido graso, dando base a las ceramidas. Y también tenemos a los ceridos, que es la unión de un ácido graso y un alcohol. Ahora, tenemos a los no saponificables, que son los que no tienen ácidos grasos. En estos tenemos a los terpenos, que son estos se unen es la polimerización de un hidrocarburo de 5 carbonos, es decir, un isopreno. Estas se unen formando cadenas o anillos de diferentes formas y tamaños. Son hidrófobas, son aromáticas. Un ejemplo de ellas es la vitamina A, la E, la K y también los carotenos y xantofilas, que son los pigmentos vegetales. También tenemos a los esteroides, que son hidrocarburos saturados tetracíclicos. Se diferencian por el número o la posición de dobles enlaces. Un ejemplo es el colesterol, que como tal la base principal es el ciclopentano hidrofenantreno, o sea, un cicloesterano, que esa es la base de todos los esteroides. Como se puede ver también el ejemplo de la testosterona, que da las características sexuales en el hombre, o el estradiol, que es como la parte pero en la mujer, porque también está en la etapa reproductiva y da las características secundarias en la mujer.
Y también en los no saponificables tenemos a las prostaglandinas, que son la ciclación de los ácidos araquidónicos. Y para terminar con los lípidos tenemos también a las lipasas, que son importantes en la digestión porque rompen el enlace, o sea, destruyen a los lípidos, y las produce el páncreas. Ahora comenzamos con los aminoácidos. Para describir la estructura de los aminoácidos, tenemos que son varios componentes. Es, como primero, un carbono central que está unido a un hidrógeno. Este carbono está unido a un grupo amina y a un grupo carboxilo. También está unido a una cadena lateral o a un grupo R, que es lo que los diferencia. Los aminoácidos son la base o la unidad básica de las proteínas. Es lo que nuestro cuerpo requiere para formar las proteínas. Estos se pueden clasificar en grupos R. Esto quiere decir que dependiendo del grupo R o la cadena lateral, se van a clasificar. Tenemos 3 clasificaciones. La primera clasificación es de los grupos R no polares. Estos tienen formas y tamaños muy variados. En esta entran 9 aminoácidos, que es la alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, fenlanina y triptófano. La otra clasificación de los grupos R son los polares no cargados, que son grupos hidroxílicos, por ejemplo la serina y la treonina, o que poseen amidas como la glutamina y la asparagina, o que tienen un grupo fenólico como la tirosina, o bien un grupo triol como la cisteína. Ya para terminar con la clasificación, también tenemos que está el grupo R polares con carga. Esta puede ser una carga positiva o una carga negativa. Tenemos que las cargas positivas son a un pH distinto, ¿no? Como por ejemplo son la lisina, la arginina y la histidina. O bien tienen un pH, cuando hay un pH superior a 3, la carga es negativa, como en el caso del ácido aspartico y el ácido glutámico. Los aminoácidos también presentan una isomería, pero en este caso es isomería tipo L, que es la que presenta el grupo amina a la izquierda del carbono central, o bien la isomería tipo D, que es la que presenta el grupo amina a la derecha del carbono. También en esto tenemos una titulación, que es porque los aminoácidos poseen un grupo ionizable, en su cadena lateral, que por ejemplo tienen un catión porque el grupo amina tiende a ser positivo, a tener una carga positiva, y tienen un anión porque el grupo carboxilo tiende a tener una carga negativa. Pero por el medio tenemos al doble ion, pero este tiene una carga neutra porque se compensa internamente. De un lado tiene la carga positiva del grupo amina, y por la otra tiene la carga negativa del grupo carboxilo. Esto quiere decir que es una especie neutra, o sea que predomina lo neutro, porque el catión con el anión se equilibra. También tenemos que se dividen en aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales. Es decir, los aminoácidos esenciales son los que debemos obtener en la dieta. Son aquellos que
no sabiendo el organismo cómo sintetizarlos, son imprescindibles adquirirlos. O sea, nuestro cuerpo no sabe cómo crearlos, cómo tenerlos, y por eso nosotros debemos buscarlos en nuestra dieta. Como por ejemplo es el triptofano, la treonina, la valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina e isoleucina. Por otro lado, los aminoácidos no esenciales son los que el cuerpo es capaz de sintetizar sin que haya necesidad de incluirlos en la dieta. Estos también son imprescindibles, o sea, los dos son imprescindibles, solo que unos los puede crear el organismo y otros no. Como por ejemplo tenemos en los no esenciales a la alanina, asparagina, arginina, glutamina, tirosina, ácido aspartico, serina, ácido glutámico. También está la glicina, que ayuda a los neurotransmisores, que tiene la cadena lateral más pequeña y esta no presenta una forma D o L. Y también tenemos que quiere decir que la glicina es la más simple de todas. También tenemos a la cisteína, que ayuda en la síntesis de moléculas a nivel fisiológico, y la prolina, que da la rigidez a las proteínas. Ahora, estos aminoácidos están unidos por algo que se llama enlace peptídico. Esto quiere decir, esto como característica tiene que es un enlace covalente de tipo amina, tiene un carácter parcial de doble enlace, o sea que tiene rigidez, y también presenta una configuración trans o cis. Esta es la reacción que reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amina de otro aminoácido. Es una reacción de condensación porque sale una molécula de agua. También tenemos que se dividen son polímeros, pero dependiendo de la cantidad es un nombre. Por ejemplo, si son dipéptidos, son 2, tripéptidos 3, oligopéptidos de 3 a 10 y polipéptidos que ya son más de 10. Esto quiere decir que tienen un amino terminal, que es de un extremo, y tienen un carboxilo terminal, que es el otro extremo. Ahora, las proteasas son las que se encargan de romper los enlaces peptídicos y por lo cual se ablandan las carnes. Ahora, ya que tenemos esa unión, esto da paso a las proteínas, que son cadenas polipeptídicas de gran tamaño y de gran peso. Estas se dividen en 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria son las estructuras base, o sea, son las más simples. Son la secuencia de aminoácidos de la cadena, o sea, son aminoácidos unidos. Punto y ya. Son lo más básico, son lo que empieza. Y también tenemos a las secundarias, que es donde estas se presentan por puentes de hidrógeno, o sea, también hay puentes de hidrógeno ahí entre el grupo amina y el grupo carboxilo. En esta no participan la cadena lateral y se diferencian en dos, que son la alfa hélice, que es la enrollada helicoidal sobre sí misma. Un ejemplo es la caratina. Y también tenemos a la beta hoja plegada, que es paralela, o sea, va como en zigzag y también tiene puentes de hidrógeno. Un ejemplo es la fibroína. También tenemos una estructura terciaria, que es es donde se pliega sobre sí mismas las estructuras secundarias, o sea, es como que la unión de las secundarias, pues. Se presentan en estructuras globulares y dan estabilidad por el enlace R de los aminoácidos. También esta se diferencia en dos. Está el tipo fibroso, que tiene una dimensión mayor, o sea, es más larga que ancha o más ancha que larga. Una dimensión predomina más.
puede tener ligeras torsiones y el ejemplo más claro es el colágeno. También tenemos que tiene dos enlaces, el covalente, que son puentes disulfuro, y el no covalente, que son puentes de hidrógeno o puentes electrostáticos o bien interacciones hidrofóbicas. También tenemos el tipo globular, que son las más frecuentes, que son las mioglobinas. De esto viene también, hay algo llamado desnaturalización, que es cuando se pierden la estabilidad porque se modifica el DH, o sea, pierden la estructura terciaria. También pierden las funciones y se precipitan. Tiene la pérdida, o sea, de la actividad biológica. Esto se puede revertir cuando el pH es original, pero no siempre pasa. Y también tenemos la estructura cuaternaria, que tiene más de una cadena polipeptídica de estructura terciaria, también llamados oligómeros, y el ejemplo más claro es la hemoglobina. Ahora, tenemos a los ácidos nucleicos, que como tal son macromoléculas que participan en el proceso de transcripción, de transferencia de la información genética. Están los dos tipos, ADN y ARN. Estos tienen como estructura base un nucleósido, que viene es la unión de la base nitrogenada y el azúcar, que se unen por un enlace beta-N glicosídico entre el carbono y el anómero del azúcar y el nitrógeno de la pirimidina o el nitrógeno de la purina. Esto es como la base, es como tal la pentosa del azúcar unido a una base nitrogenada. Esto da paso al nucleótido, que es un nucleósido unido a un fosfato. Dependiendo del número de fosfatos o de grupo fosfórico al que esté unido, se puede decir que cambia de nombre. Por ejemplo, si está unido a 1 es monofosfato. Si está unido a 2 es difosfato. Y si está unido a 3 es trifosfato. Por ejemplo, el AMPC es AMP cíclico. ¿Por qué? Porque es regulador del metabolismo y es el segundo mensajero ante diferentes hormonas. También tenemos al ATP, que tiene funciones intracelulares. El ATP es un ejemplo de un nucleótido trifosfato. También participa en reacciones de intercambio energético y fosforilación de proteínas. Ahora, como tal, una base nitrogenada deriva de dos estructuras planas cíclicas nitrogenadas básicas. Tenemos a la purina, que en esta están la adenina y la guanina, y en la pirimidina que tenemos a la citosina, a la timina y al brasilo. En la pirimidina son dos anillos en la pirimidina es un anillo y en la purina son dos anillos. También tenemos el azúcar, que es la estructura de 5 carbonos o la pentosa, que para el ARN es la ribosa y para ADN es la desoxirribosa. ¿Por qué? Porque no tiene un oxígeno, o sea, es desoxirribosa. Esto quiere decir que es un H unido al carbono 2, mientras que en la ribosa es un OH unido al carbono 2. Ahora, en las estructuras tenemos que se forma el ARN, que este posee ribosa en lugar de desoxirribosa y tiene 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, la guanina,
la citosina y el uracilo en vez de la timina. Es un polímero de ribonucleótidos con una cadena de nucleótidos. Este se puede diferenciar en tres o se divide en tres. ¿Por qué? Porque ayuda como portador de la información genética y, por ejemplo, el ARN mensajero ayuda en la transmisión temporal de la información. El ARN de transferencia se une a los aminoácidos para formar proteínas y el ARN ribosomal se asocia a proteínas y forma los ribosomas, mientras que tenemos al ADN, que es el que posee 2 desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Es un polímero de desoxirribonucleótidos y son dos cadenas de nucleótidos, porque es una doble hélice. Ahora, tenemos algo que es el código genético degenerado, que es un mismo aminoácido codificado por varios tripletes diferentes. Y tenemos el dogma, que da como 3 puntos importantes o básicos para la información genética, que el primero es la transferencia de la información genética de una molécula de ADN a otra durante el proceso de replicación. Ahora, el segundo dice que la molécula de ARN mensajero se forma en respuesta a una determinada secuencia de ADN, o sea, hace la transcripción. Y en el tercero tenemos que la molécula de ARN mensajero se verán usados por los ribosomas como moldes para dirigir la síntesis de proteínas durante el proceso de traducción. Eso es como lo básico para la información genética. Y ahora tenemos la práctica número 2, que es un experimento en donde colocamos 20 gramos de salchicha barata y en este caso 20 gramos de jamón y también 20 gramos de harina de trigo. Se supone, es una reacción donde el yodo reacciona con el almidón y cambia de tono. Es decir, en el caso de la salchicha cambió de tono a un color negro porque reaccionó ante la presencia de almidón, igual en el caso del trigo, porque si lo vemos en el jamón quedó del mismo tono, que es el yodo. Y ya, sería todo. Muchas gracias.